Bueno, bienvenidas a este encuentro de prácticas de meditación. A modo de introducción, un poco la idea de estos encuentros es seguir conociendo y explorando distintas técnicas o métodos de meditación. Ya he hecho en años anteriores, a principio de año de este 2024 y años anteriores he hecho este tipo de series y la particularidad ha sido, por lo menos en las experiencias anteriores, que siempre cada práctica, cada clase, veíamos una práctica diferente. La idea es ir como con ese mismo camino, no es repetir, porque realmente en el mundo de la meditación hay mucho por explorar. Entonces, la idea es un poco de ir como esto, como exploradores, conociendo, tratando de entender de qué se trata. Parecido a, pensaba, cuando uno hace investigación, está esta idea de, por ejemplo, cuando uno quiere investigar un tema para aportar conocimiento nuevo, que no va a ser ese mi objetivo, aportar conocimiento nuevo, sino descubrir conocimiento antiguo o preexistente. Pero lo que se suele hacer se llama como investigar el estado del arte, que es tratar de ver qué es lo que hay, por ejemplo, sobre un tema en particular. Si yo estuviera trabajando para un instituto, no sé, que investigara, por ejemplo, neurociencias y la meditación o algo parecido, tendría que primero investigar el estado del arte y ver todos los estudios que se han hecho al respecto para sobre esa base seguir avanzando. Por dar un ejemplo. Ahora, cuando uno habla de meditación, yo me he encontrado que hay como posturas que suelen ser bastante frecuentes de encontrar, por ejemplo, personas que han encontrado una práctica que les da esa satisfacción, podríamos pensar, espiritual, que yo creo que es el principal objetivo de esta práctica, es encontrar esa satisfacción espiritual, y una vez que la han encontrado, se dedican, se entregan a ella con devoción y dicen, bueno, yo hago esta práctica y para mí esta es la auténtica, la verdadera, la única, o a veces desde un lugar un poco más humilde dicen, bueno, es la que a mí me gusta, la que a mí me funciona. Otros quieren imponer a veces su verdad sobre los demás y yo creo que no hay que caer ahí. Es un lugar común para caer es pretender que lo que funciona para uno vaya a funcionar para todos, lo cual suele no ser cierto. Por eso la idea es explorar distintas prácticas, ya sea que uno siga una línea, por ejemplo, probablemente si ustedes ya siguen una línea de, no sé, budismo zen o budismo theravada o hacen meditación taoísta o tienen o incluso hay gente que inventa sus propios métodos y les funciona bastante bien, o toman métodos occidentales que siempre son creados en base a técnicas más antiguas, pero a veces el aire de novedad suele a algunas personas llamarles más la atención. En Oriente suele ser al revés. En general, las cosas que más se valoran suelen ser antiguas y demostradas, practicadas y sostenidas en el tiempo. No es lo nuevo lo que suele tener más valor. Se busca que las cosas hayan sido, digamos, eh, tamizadas por el paso del tiempo, y si una práctica perdura desde hace miles de años hasta la actualidad, uno podría decir, bueno, quizás sea una buena práctica. Entonces, esa es un poco la idea, tratar de ir explorando distintas prácticas de meditación para que, ojalá, que cada uno de ustedes encuentre aquella que le da mayor satisfacción. A veces se habla de meditación efectiva, por ejemplo, algunos pensadores usan ese término. ¿Qué significa esto? Bueno, hacer una práctica que realmente me dé el resultado que estoy buscando. Ahora, otra forma de pensar que es totalmente opuesta sería, bueno, si yo estoy buscando un resultado, entonces mi mente está en el resultado y no está en la práctica, y debería abandonar toda idea de resultado como se diría ganancia u objetivo para estar realmente presente. Entonces, hay que tener en mente un resultado, qué es lo que uno, por lo menos una idea previa de qué es lo que uno busca para saber si está yendo en esa dirección. Porque a veces también quizá hay personas que solamente están explorando y se encuentran con estados de la conciencia. Les diría, sobre todo, como con ese término, agradables, satisfactorios, beneficiosos, podríamos pensar, para
la salud integral del individuo, ¿no? Tanto psíquicamente, energéticamente, espiritualmente y físicamente también. Y quizá algunas prácticas hay individuos que no deberían hacer porque por sus condiciones específicas no los están llevando en una dirección más armoniosa. Podríamos pensar en la armonía como un factor así, si bien es subjetivo, que es lo que es armonioso para cada persona, pero se entiende como la idea, como que realmente nos lleve en la dirección que estamos yendo. ¿Por qué digo esto? Porque hay prácticas, a lo mejor, que son promovidas como muy beneficiosas, pero no todo el mundo debería hacer las mismas prácticas porque hay condiciones particulares que quizá convenga considerar y hayan prácticas que a lo mejor no tenemos que hacer. Por eso, la idea es explorar distintas prácticas. Seguramente si una persona ya encontró la práctica que le da esa satisfacción espiritual de la que estoy hablando, no va a estar viendo, viendo esto. Así que no va a estar dirigido a esa persona que ya encontró su práctica. Pero si hay un poco de curiosidad, ganas de conocer un poco más y abrirse a este mundo, bueno, quizás sí sea una buena oportunidad. Yo practico todos los días algún tipo de meditación. No practico la misma todos los días. Sí hay que sostener en el tiempo, obviamente, las prácticas, pero lo normal es que uno vaya como también, una vez que uno conoce una práctica y profundiza en ella, también uno puede pasar a otra para explorar distintos aspectos, porque cada práctica en sí, cada práctica es como si fuera una consigna a la mente, por así decirlo, si lo vamos a dar en términos simples, hay que darle muchas veces una consigna para que se enraice de alguna manera. Y muchas consignas, según la cultura de la que vengan, a veces vienen acompañadas, por ejemplo, de mantras, por ejemplo, o recitaciones internas como afirmaciones, a veces hay visualizaciones, a veces hay distintos tipos de respiración, hay posiciones que pueden cambiar, o sea, hay posiciones de mano, posiciones de los pies, por ejemplo, bueno, eso no suele ser lo que aporte más variabilidad, pero sí en cada cultura, por ejemplo, hay distintas consignas que van dándole distintos objetivos, finalidades, como si fuera sabores a la práctica que uno está realizando. Entonces, la idea es conocer un poco esto. Y para hoy en particular, a mí me gusta siempre citar la fuente de donde estoy tomando, más allá de las prácticas personales que yo estoy haciendo, de las cuales uno siempre se va nutriendo. Quería presentarles dos prácticas en lo posible para ver hoy, que tiene que ver con una práctica de meditación taoísta. Y digo una porque realmente hay muchísimas prácticas de meditación taoísta. Vamos siempre tratando de construir desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Es decir, hay prácticas que realmente hacen referencia, por ejemplo, a todo el sistema de los canales de la medicina china. Vamos a hacer esa probablemente. Hay prácticas que utilizan lo que serían como los canales extraordinarios, como guiando internamente la atención por distintos lugares del cuerpo. Pero antes de eso vamos a ir a una práctica sencilla y voy a mostrarles, o me gustaría mostrarles una práctica que está asociada con el Qigong. De hecho, yo les estoy tomando un texto de Qigong, pero que es muy cercano a lo que sería la práctica de meditación confuciana, que, por si no lo sabían, existe, si bien es una práctica que recomendaba la escuela confuciana, a veces no es tan popular, no es tan conocida esta idea de la práctica de meditación en la cultura confuciana, porque suelen como enfocarse más en otros aspectos del cultivo interno. Y también cuando hablamos de meditación, podemos estar hablando de Qigong en el sentido que estamos regulando la postura, estamos regulando la respiración, estamos regulando la atención, y cuando esos tres elementos están unidos, estamos frente a una práctica de Qigong. Entonces la meditación y el Qigong están muy de la mano. También existe lo que es la meditación en movimiento, como sería el Tai Chi, pero eso no lo vamos a ver en estos encuentros porque es motivo como de otra formación, pero hay personas que encuentran esos estados meditativos, por ejemplo, en la práctica, en el hacer. Esto está muy presente en la cultura, bueno, yo creo que en casi todas las disciplinas o artes,
sobre todo orientales, se manifiesta esta idea de el estado meditativo que aparece durante una práctica. Por ejemplo, la práctica en Japón del tiro con arco o cualquier práctica artística, incluso a veces puede aparecer ese estado meditativo como estado de conciencia. También tengo una profesora amiga de yoga que menciona que en la escuela de, no sé si lo voy a citar exactamente como lo dijo ella, pero decía en la escuela de yoga Iyengar, que es un método de yoga muy popular, dice que no hay una práctica en sí de la meditación, sino que la meditación es algo que surge como el resultado de la práctica de la asana, o sea, de las posturas físicas que llevan su regulación también de la atención y de la mente. Entonces surge la meditación, surgen estos estados de conciencia más sutiles, elevados, podríamos decir, o purificados. Hay distintas maneras de mencionarlo. Como objetivo general, yo creo que podríamos resumirlo quizá en, de base, tratar de calmar la mente o silenciar la mente, lo cual puede ser bastante ambicioso en un primer momento, pero sí lograr una disminución en el flujo de pensamientos y también en el flujo de las emociones. La idea es que para que una práctica ocurra, necesitamos una base de tranquilidad, de la famosa paz interior que estamos buscando, que es como un estado mental pacífico para poder realizar una práctica, y a veces el resultado de la práctica es ese estado mental pacífico. A veces uno entra en una práctica alterado emocionalmente o dominado, por así decirlo, tomado por alguna emoción, y sale de una práctica más como purificado de esa emoción. No es la idea no es decir que la emoción sea mala en sí misma, sino que necesito mantener, o sea, lo que se busca es tener cierto dominio de sí mismo a pesar de los estados emocionales, y no que los estados emocionales lo dominen a uno. Esa sería un poco la idea. Bien, acá hay mucho para debatir, para profundizar. Obviamente que van a haber posturas diferentes según desde donde lo esté analizando. Si lo analizo desde una perspectiva occidental, oriental, hay distintas formas de analizar estos mismos fenómenos. Pero lo que yo quiero es que, sobre todo, vayamos a la práctica, tengan la experiencia y, sobre todo, si vamos a seguir con estos encuentros, que puedan practicar, por ejemplo, tener una práctica diaria y después ir explorando distintos métodos para que puedan encontrar el que les resulte más adecuado a su propia condición, que también va a ir cambiando con el tiempo. Yo lo pienso a veces también, sobre todo, cuando pienso en alumnos o en pacientes que hipotéticamente el Qigong o algunos tipos de Qigong o algunas prácticas del Tai Chi, por decir algunas cosas, de prácticas que enseño, los podrían practicar todo el mundo para beneficiarse de la salud, pero también hay un rango de pacientes, por así decirlo, que no están en condiciones de hacer prácticas que involucren posturas físicas por su condición de debilidad. Bueno, sí estarían en condiciones de hacer prácticas de meditación. Incluso estando acostados con imposibilidad de mantenerse de pie, podrían hacer prácticas de meditación. Pero también hay que superar las limitaciones autoimpuestas muchas veces, que lo más común que escucho es decir, no, yo no me puedo concentrar. No me puedo concentrar, me distraigo y entonces no puedo meditar. Bueno, quizá un buen punto de partida, por ejemplo, puede ser prestar atención a ese flujo ininterrumpido de pensamientos que te distraen y ver qué ocurre ahí, porque si uno puede concentrarse mirando una película durante 2 horas o cualquier cosa, ahora, un partido de fútbol, por ejemplo, y estar mirando una pantalla, quizá no es tan distinto de llevar la atención hacia adentro y prestar atención a esa pantalla mental, a esos estados internos, solamente llevar la atención. No hace falta más que eso para empezar una práctica de meditación. Después sí, bueno, vamos a regular, quizá vamos a tener una consigna, una postura, una respiración, una atención dirigida quizá a algún lugar específico, y se va como complejizando más. Pero incluso para esas personas que dicen, no, yo no me puedo concentrar, bueno, empecemos por ahí. Empecemos por prestar atención a ese flujo ininterrumpido de pensamientos y conozcamos ese paisaje interno, ver de qué manera, primero conociéndolo, según algunos maestros, ya el hecho de observar modifica
la realidad, porque al tomar conciencia de esos estados internos, ya puedo estar en un lugar de observador y empieza a cambiar mi relación con esos estados internos. Entonces, no hace falta, desde este punto de vista, hacer nada en particular, solamente tomar conciencia, observar. Entonces, podemos empezar por ahí. Pero hoy vamos a hacer algunas prácticas en particular. Voy a leerles primero un breve texto del libro de Qigong Empowerment, del apartado de Qigong Taoísta, que es una técnica muy sencilla, y después vamos a hacer una breve práctica también. Dice el texto, este es de el capítulo de Qigong Taoísta, dice, es el método de acumulación del chi. Habíamos visto anteriormente, si han estado siguiendo los videos que he subido, es el método para nutrir el chi, para acumular el chi. Bueno, estos son conceptos bastante taoístas con la idea de condensar, concentrar la energía. Dice, este método puede acumular chi o energía vital rápidamente, permitiendo que el chi genuino se llene en tu dantien. Dantien hace referencia al abdomen inferior. Podríamos pensar en el área que va entre la cintura y el perineo. Toda esta área es el área del dantien. Después hay ubicaciones más precisas, pero es como esta idea de acumular energía y proporcione un potencial más fuerte para pasar a través de los caminos de circulación de chi, es decir, para otras meditaciones en las cuales guiamos o conducimos la energía internamente a través de la visualización y la intención, necesitamos tener una base sólida en el dantien. Entonces nos puede servir de base para otros métodos más complejos de Qigong, pero básicamente es una práctica de Qigong y también una práctica de meditación. La idea es tratar de, cuando hagamos la práctica, vamos a acompañar esto de una visualización. Esto es bien taoísta, ¿no? Visualizar que uno está de alguna manera rodeado por una suerte de mar de energía, como un océano energético, tanto por afuera también y adentro, y con esta idea de unificación de la energía externa y la energía interna. Vamos a hacer una práctica que nos va a facilitar también ese estado, y que esa energía está disponible para que el propio cuerpo lo pueda tomar. Entonces, como estar como una suerte de como sumergido, como si fuera a veces esta imagen de un frasco, un cubo, ¿no? O una botella que tiene agua, pero que esa botella está a su vez sumergida en un océano más grande. Entonces, la energía que hay adentro también es la energía que está afuera, y tratar de unificar estas dos sensaciones. Una vez que tenemos esa imagen sólida, vamos a empezar a hacer como círculos en espiral con las palmas, sin tocar el cuerpo, pero moviéndose en sentido circular en espiral alrededor del ombligo. Bien, podemos ir en sentido horario. Al principio se recomienda para los varones en sentido horario y para las mujeres en sentido antihorario, desde círculos más pequeños alrededor del ombligo, aumentando gradualmente hasta donde alcance nuestra mano. O sea, no nos vamos a limitar al abdomen, sino podemos ir como tratando de llevar primero toda esta energía en expansión desde el dantien. Una vez que llegamos al máximo, vamos a invertir el sentido de giro. O sea, si empezamos en sentido horario, vamos a ir en sentido antihorario, reduciendo de vuelta el movimiento hasta volver al dantien. Entonces vamos a estar, como dice, acumulando o condensando la energía, y lo podemos repetir tantas veces como decíamos. Siempre la idea es cuando estamos como expandiendo, estamos conectando con la energía externa, y cuando estamos contrayendo, estamos volviendo a condensar en el dantien. Esto es primera parte, es una práctica de Qigong taoísta que también lo vamos a usar como para acumular energía en el dantien. Después de esta primera parte, vamos a hacer una segunda parte que tiene que ver con una práctica que es la que yo les digo que está asociado con la meditación confuciana. La meditación confuciana le llamaban sentarse en el olvido, es decir, sentarse y olvidarse de uno mismo, olvidarse de las preocupaciones, olvidarse de todo, de cualquier estado interno, anhelo, deseo, lo que sea, olvidarse de todo, sentarse en el olvido. Y también se llama, en chino es Qing Suo. Qing es en quietud y Suo es sentarse, básicamente. Entonces, sentarse en quietud
con la postura podemos trabajar en la primera parte, podemos trabajar de pie. En la primera parte que vamos a estar haciendo la acumulación del chi. En la segunda parte ya podemos sentarnos, también podemos mantenernos de pie si les resulta cómodo, pero la idea es que nos podamos entrar en un estado de relajación. Entonces simplemente vamos a estar sentados con la espalda recta, siempre cuidando la postura, y las palmas pueden estar sobre las rodillas, pueden estar superpuestas sobre el ombligo o entrelazadas. Busquen una postura cómoda para las manos que no sea un motivo de preocupación o incomodidad. Simplemente pueden poner en algún gesto de mano, por ejemplo, y dejarlas quietas. Y vamos a tomar un patrón de respiración. Tenemos dos posibilidades. Esto es según también lo que les resulte más fácil a cada practicante. La primera es inhalar, contener y exhalar. Contener la respiración no debería ser algo forzado. Tiene que ser algo que resulte naturalmente. Puede ser incluso una breve pausa entre una inhalación y una exhalación. Si les resulta más difícil, pueden probar el segundo método, que es inhalar, exhalar y contener en el vacío. O incluso agregar una pausa tanto después de la inhalación, digamos, inhalo y lleno, y después de la exhalación, hacer una breve pausa. Y mantener este patrón respiratorio. La idea no es que lo vayan cambiando, sino que encuentren esa breve pausa entre la inhalación y la exhalación, que puede estar, también ahí se encuentra como ese punto de quietud que nos permite entrar en un estado más sutil. Y vamos a acompañar esta práctica con un mantra muy sencillo, una repetición que yo les voy a ir guiando en cada inhalación y en cada exhalación. La concentración de la mente también podemos llevarla al pecho, por ejemplo, podemos llevarla a la coronilla, sería el pecho, sería el dantien medio, la coronilla es el dantien superior, o mantenerla también en el dantien cuando estamos inhalando y expandiendo el abdomen. Vamos a mantener en el dantien o debajo del ombligo, sería el área del dantien. Entonces, esas van a ser las dos prácticas, o sea, vamos a hacer primero una preparación, vamos a hacer una práctica de pie y luego vamos a hacer una práctica de sentado. Bueno, ahí hicimos una práctica de un poco más de 15 minutos, casi 20. Hicimos dos prácticas, en realidad. El mantra Wo Xiang Qin Suo, en realidad yo se los dije en chino como para que tenga un poco más de mística, pero significa Wo es yo, Xiang quiero, Qin Suo es estar sentado y quieto, que es como se llama la meditación confuciana, como les decía, Qin Suo. Pero a veces cuando uno recita algo en un idioma que no es el idioma nativo, tiene como un efecto un poco más profundo. La idea es tener esos 4 tiempos de inhalo, mantengo, exhalo y mantengo. O sea, inhalo, contengo, exhalo, mantengo. Wo, xiang, qin, suo. Cada uno a su propio ritmo. Esto con la práctica se va haciendo cada vez más fácil. Y las repeticiones internamente. Si en algún momento se olvidan de esa recitación mental, significa que entraron como en ese estado más de quietud y relajación y que está bien. Pero la idea es darle una consigna, una tarea a la mente para que la mente se enraice y pueda relajarse. Bien, sentir calor es normal porque, bueno, como esa primera parte es un poco una práctica de Qigong, cuando la energía empieza a mover se puede manifestar como calor. En la coronilla también es un área que a veces se abre
y sobre todo cuando estamos visualizando esta conexión con la energía del cielo, como le llamamos, o sea, un punto de apertura. Los puntos y los chakras también son como puertas de energía que se pueden activar. Bostezo, me habías dicho, y lagrimeo son manifestaciones también cuando uno empieza a regular la energía. Eso es una interpretación personal, ¿no? Pero cuando se empieza como a regular la energía entre el corazón y el cerebro, también a veces dicen que tiene que ver con la oxigenación, pero el bostezo en sí es una vibración. A veces puede ir con sonido o sin sonido, pero es una vibración, es una liberación energética de un bloqueo, y el lagrimeo también es una liberación energética que a veces tiene que ver, bueno, con la visión, con el hígado también, pero tomarlo como una manifestación natural y entrar en esos estados de relajación. Cuando uno se olvida del mantra o ya no se desconecta, es como, bueno, uno entra en un estado más profundo. Así que está bien todo lo que has sentido. El cuerpo tiende a hacer manifestaciones de autorregulación. Para mí el lagrimeo y el bostezo son parte de eso. Hay a veces cuando uno está, yo creo que sobre todo con mucho cansancio acumulado y estrés, son formas de relajar natural. O sea, una manifestación del cuerpo cuando está entrando como en ese estado de relajación es como que mandar una señal de relajación también. Así que no hay que alarmarse por eso. A veces puede ser como incontrolable, yo diría no reprimirlo. También si durante la práctica de la meditación aparecen sensaciones, cualesquiera, como calor, activación de algún área, o las que sea, no concentrarse demasiado en las sensaciones, es decir, no obsesionarse con las sensaciones, simplemente como tomar un registro mental, tomar nota, mira, me pasó esto, pero tratar de mantenerse en la consigna que uno está practicando y entender que esas sensaciones son como accesorias o secundarias. No estamos haciendo una práctica para tener sensaciones, sino que son manifestaciones que pueden ocurrir por el mismo ejercicio que estamos haciendo. Bien. Sí, pueden ser agradables o desagradables. Hay que tener cuidado cuando uno tiene una sensación desagradable. Bueno, hay que tratar de ajustar la postura, ajustar la respiración, revisar, y a veces si no pasan hay que interrumpir. Es mejor interrumpir la meditación si se hace muy pesado, porque la idea es que sea algo que estemos disfrutando realmente, no algo que nos sea una carga, un pesar, un dolor, una dificultad, la práctica de la meditación. Pero si son sensaciones agradables, sí, las podemos disfrutar, y bueno, en algún momento quizás desaparecen y simplemente continuamos con nuestra práctica. Bien. Bueno, hasta acá esto era lo que quería compartirles hoy. Después, si les interesa material de estudio de los textos que estamos leyendo y la grabación, me avisan y se las puedo hacer llegar.